Cuando los seres humanos nacemos, somos completamente dependientes de nuestra familia. Un bebé no se puede mover, no puede hablar, no puede procurarse alimento. Es más, ni siquiera puede voltearse. Pero cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud, cultivamos esa vana ilusión de que somos autosuficientes, de que no necesitamos a nadie. Cuando llegamos a la adolescencia comenzamos a pensar que la gente que nos rodea sabe mucho menos que nosotros. Pero eso es solo la edad. El hecho es que es una ilusión común de que no necesitamos a nadie, que según ya todo lo podemos y todo lo sabemos. Esa falsa sensación de autosuficiencia se hace más grande con los años. Con los años llegamos a pensar que no necesitamos a nadie, por el contrario, llegamos a creer que la gente nos necesita a nosotros. Pero eso es en parte porque en mayor o menor grado llegamos a cuidar de otras personas. A veces cuidamos de nuestros hijos o de nuestros padres o hasta de los abuelos. Hay quien ha tenido que cuidar de sus hermanos menores y entonces pues nos vemos como aquel que cuida a los demás, pero que no necesita que nadie le cuide. De ahí viene la idea del control, porque hay personas que les gusta controlar a los demás, porque de hecho llegan a pensar que eso es amor. Pero es un error el querer controlar a otros, ya sea la pareja, esas personas que quieren controlar a sus hijos, a sus padres y aún a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela o inclusive a los miembros de la iglesia. Porque ellos creen que es amor y al creer que es amor y porque creen que solo él o ella va a poder hacer bien las cosas y que quien no se someta a ese control pues es alguien malo, es alguien que no tiene el amor de Dios. Pero esa sensación de ser autosuficiente se acaba tarde o temprano. Tarde o temprano en la vida uno se da cuenta, ya sea por la cuestión económica que nos obliga a depender o por enfermedad o por el proceso natural de envejecimiento, que sí necesitamos de los demás. Porque de repente hay cosas que antes hacíamos sin problema y después ya no las podemos hacer. Ahora necesitamos ayuda. Y poco a poco la vida nos va mostrando que necesitamos de los demás, que usted necesita ayuda, que yo necesito ayuda. Y es cuestión de tiempo, pero nos vamos a dar cuenta y esos adolescentes nos van a llegar a hacer sentir que no sabemos nada, que estamos anticuados. Tendrá que llegar el momento de aceptar ayuda, porque no somos autosuficientes. Todo esto que le acabo de decir es una idea que la mayoría de la gente la tiene claro en la mente, pero no en el corazón. Sabemos que somos interdependientes, pero no lo queremos aceptar. Y sabemos que es un proceso de deterioro, pero tampoco lo queremos aceptar. Conocí hace tiempo una señora norteamericana, pues asistíamos a la misma iglesia y ella de 84 años todavía manejaba, conducía su auto, tenía su licencia de manejo. Y un día tuvo un accidente porque ya los reflejos le fallaban, la vista le fallaba. Entonces, como ella fue culpable, le suspendieron su licencia. Sin embargo, ella seguía saliendo a manejar sin su licencia y tuvo otro accidente en el cual fue más grave que el anterior y no la podían arrestar por su edad. Entonces ella estaba aferrada a que no quería depender de nadie. Ella tomaba su auto y se salía, hasta que un día su hija tomó una decisión un tanto extrema. Fue y le escondió las llaves del carro. Y hizo un escándalo porque ella quería seguir yendo y viniendo a donde ella quisiera. Pero es que nosotros, los seres humanos, somos muy buenos para engañar, que nos engañamos a nosotros mismos y somos tan buenos diciendo mentiras que acabamos creyéndonos esas mentiras. Creemos que si negamos los síntomas, la enfermedad no existe y no vamos al médico. ¿Por qué razón? Pues porque no queremos que el médico nos diga que tenemos algo, que padecemos de algo. Y así vivimos, como si estuviéramos completamente sanos, sin necesidad de nada. Pero a veces la vida nos tiene que derribar antes que nosotros aceptemos que necesitamos ayuda. Pero yo le aseguro en el nombre del Señor, todos necesitamos ayuda y va a llegar el momento en que la vamos a pedir. Y si usted espera demasiado, no será solo un pedido de ayuda, ese será un grito de desesperación, un lamento de dolor. Pero hay una buena noticia en todo esto, y es que Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escucha nuestros gritos de dolor,
Cuando yo clamamos a Dios, Dios nos escucha y Dios nos responde. Sea tarde o temprano, ya sea que usted lo haga en su juventud o en el ocaso de su vida, usted en algún momento tiene que buscar a Dios. Y la buena noticia siempre será que Él va a estar presto a responder. Siempre Él estará presto a responder. Porque nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios de poder, que sabe lo que usted necesita antes que usted lo pida. Y Dios está esperando que usted levante sus manos y diga, Señor. Y la Escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la experiencia del compositor del Salmo 138, en este caso el rey David, que correctamente en el versículo 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esa certeza de saber que Dios responde. Si yo les comparto este mensaje, es porque puedo testificar que en mi vida es una realidad. Les puedo testificar que aunque no creía en Dios, que aunque en un tiempo perdí la fe que había adquirido de niño, y a pesar de la vida que llevé en cierto periodo de mi vida, lejos de Dios y lejos de las leyes de la tierra, el día que mi alma clamó, Dios me respondió, y le puedo testificar que esto ha sucedido una y otra vez. ¿Usted recuerda las veces que hemos orado por necesidades? ¿Usted recuerda las veces que ha recibido algún milagro? Porque cuando usted pone su fe en el Todopoderoso, no importa el tamaño de su fe, importa en quién está puesta esa fe. ¿Quién de ustedes ha criado hijos? Pues usted sabe, quienes han criado hijos saben que uno reconoce el llanto y los gritos de nuestro hijo, de nuestra hija. Y de esa manera Dios reconoce el clamor de sus hijos. Así sucede que escuchamos testimonios como, ahora estoy sano, se resolvió mi problema, yo estoy aquí hablando de lo que he visto y tocado. Y a pesar de tantas dificultades, sigo firme asegurando que no dejaré jamás este camino, porque he visto y he palpado la gloria de Dios. Y cuando le digo que usted crea, que puede creer, que abra sus puertas e invite a todos los de su casa a escuchar este mensaje, es porque estoy seguro que Dios hará maravillas. Pero luego ese adolescente que se niega a irse totalmente de nosotros, sale y dice afirmando que no, todo está bajo control. Hace algunos años, yo les puedo testificar, entre el 2012 y el 2017, tuve una serie de problemas muy fuertes y Dios nunca me dejó. Hubo momentos de necesidad, momentos de soledad, de enfermedad, de depresión inclusive, pero Él me dio esperanza. Cuando no tenía dónde ir, Dios le dio sentido y dirección a mi vida. Y le puedo testificar que he visto esto y otras cosas en muchos otros cristianos. Gente que ha clamado a Dios y Dios ha respondido, dándoles fortaleza y vigor en sus almas. Que cuando se sentían desfallecer, Dios les levantó para que pudieran seguir luchando. Les puedo decir como experiencia que convivir con gente mayor es una gran experiencia, es una gran bendición, porque han luchado por la vida y esas personas nos pueden enseñar mucho acerca de depender de Dios, porque han hecho práctico este versículo que dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y lo han comprobado, porque esas personas mayores, más que nosotros, han tenido pérdidas. Y sabemos, quienes hemos perdido un hijo, que duele más perder un hijo que perder a un padre. Duele mucho perder un esposo, una esposa de muchos años. Y hay otros que han vencido el cáncer. Hay otros que han sobrevivido a accidentes mortales, que han sobrepasado los dolores más fuertes y las más crueles decepciones. Y hay gente que ha podido reconciliarse con su familia después de muchos años de dolor. Cuando esos adultos mayores llegan a su casa solos, a veces los vemos por la calle, debemos entender que no han vivido vidas fáciles. Algunos tienen hijos en la cárcel o en el hospital, en problemas muy graves de droga, adicción o de familia. Y yo me pregunto, al ver a esas personas que sirven a Dios, si han tenido vidas tan duras, ¿por qué vemos a nuestros adultos cristianos que se dedican a hacer el bien? Cuando yo viví en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, periódicamente visitábamos diferentes asilos o centros de retiro de adultos mayores. Y hay personas, esas personas son gente que dan mucho y siguen dando y siguen produciendo aún en esas edades. Un día encontramos un grupo de ancianitas ahí cosiendo unas colchitas de esas que con cuadritos de diferentes
colores o de diferentes estampados, a mano, con sus manos, cosiéndolas, armándolas. Y a mí me sorprendió porque, en realidad no tenían por qué hacer eso. Yo le pregunté a una, ¿para qué eran esas colchas? Y su respuesta a mí me impactó porque dijo, es que queremos enviar unas 50 de estas a cierto país de Centroamérica. Las vamos a enviar para bendecir a otras personas. Que sepan que nosotros aquí podemos hacer algo productivo, algo bueno y compartir con otros que también necesitan. Entonces, ¿por qué hacen eso? Yo le pregunté a una de ellas, ¿por qué? Y la respuesta fue muy parecida a lo que dice el Salmo, este Salmo que leímos. Porque el día que clamamos, Dios nos respondió. Podemos dar testimonio de esto. Y cuando se hace una obra que bendice a otros es porque Dios nos ha dado la fortaleza en las horas difíciles. Porque Dios no huye en ese momento, Dios está ahí siempre. Y por eso damos la buena noticia que Dios está con nosotros y con usted también. Dios quiere que entendamos que cuando el alma desfallece, quien nos da vigor es Dios, y por ello debemos aprender de aquellos que han sobrevivido a todas esas cosas. La palabra de Dios se refleja en los testimonios de la gente de fe, la gente que ha aplicado la palabra a sus vidas, también a veces de los que no lo han hecho, de quienes han sobrevivido, de quienes han soportado, de quienes han recibido la bendición de salir de las trampas del enemigo, de esas personas que fueron defraudadas, traicionadas, engañadas, o esa viuda que perdió a su esposo, el huérfano que se quedó sin padres, de esa persona que superó el suicidio y que ahora nos dicen, levántate, porque el día que yo clamé, Él me respondió. Y yo se lo digo a usted, yo se lo digo, si usted clama a Dios hoy, Él le responderá ahora. Por eso es muy importante oír y cuidar a los que llevan más tiempo adelante de nosotros. Porque en la iglesia todos son importantes, pero a veces parece que la vida no tiene sentido. Hay gente que lo siente así. Yo le propongo que visite un enfermo, que visite un hospital, que visite un lugar de retiro de ancianos, de personas mayores, y verá la alegría con la que uno sale, aunque haya personas que lo reciban mal. Lamentablemente, en nuestro país la pobreza va en aumento. Los bajos salarios afectan principalmente a mujeres, a niños y ancianos. Hay personas mayores que después de trabajar muchos años lo pierden todo o se los quitan los demás. Pero si nosotros podemos ayudarlos un poco, es el inicio de encontrar sentido y de devolver un poco de la gracia que Dios nos ha dado. Porque cada vez hay más adultos solos, niños abandonados, mujeres que padecen esquizofrenia, discapacitados que aún en su situación cuidan de sus padres y de sus hijos. Pero ahí necesitamos llegar los veteranos de las batallas de la vida y decirles, como Dios estuvo conmigo, Él va a estar así contigo. No desfallezcas, porque Dios quiere bendecirte hoy. Para que usted memorice y haga suyas estas palabras del salmista y que pueda decir, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si usted se siente autosuficiente porque la vida le ha sonreído y siente que tiene la fuerza necesaria para decir que puede solo, hoy Dios le invita a confiar en Él y a no fiarse en su propia prudencia. O bien, si la crisis te abate, no te encierres, no dejes de ir a adorar a Dios, busca ayuda, busca a Dios, clama con fe, presenta tu necesidad en oración. Ahora, si usted siente gratitud, actívese. Hay una serie de cosas que usted puede hacer para bendecir a otros. Si usted ya fue ayudado, si su necesidad fue suplida, testifique y bendiga a otros. Pero si usted está en necesidad y no puede ayudar, espere a ser ayudado, porque uno no puede dar lo que no tiene. Pero eso sí, testifique, haga algo hoy, en vez de quejarse, levántese. A veces duele y duele mucho, pero levántese en el nombre del Señor y diga, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.